Tenemos que interpretar, hermanos, este sometimiento a la luz de las Escrituras, por favor. ¿Qué significa esto de sométase toda persona? Significa, hermano, ahora que todo lo que diga el gobierno, nosotros nos agachamos y decimos, hágase tu voluntad. ¿Eso es lo que significa? Eso es, para muchos cristianos, hermano, como les he mencionado, el 2020, eso es lo que significó. El gobierno dice que aquí solo pueden entrar 20 personas. Porque sométase toda persona a las autoridades. Lo que voy a hacer ahora, hermanos, en este momento es darles un equilibrio, porque no es a lo que Pablo se está refiriendo acá, por si acaso. De que ahora todo lo que diga el gobierno, el cristiano callado, sin decir nada, obedece. Hermano, eso no es verdad. Sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Sí? Tenemos, escucha bien esto, el mandato de someternos. Ahora, ¿por qué Pablo nos dice esto? Y hay muchas cosas que hablar en este punto, hermanos. Espero sinceramente que me alcance el tiempo el día de hoy para todo lo que tenemos que ver. En la época del apóstol Pablo, hermanos, había una influencia de algunas personas como los celotes que estaban buscando hacer ¿qué? Un golpe de estado, hermano, literalmente, ¿sí? Estaban buscando derrocar a los romanos. Eso es lo que estaban buscando hacer. Estaban buscando hacer una revolución política, una revolución social, cambiar a los gobernantes, ¿sí? Hermano, esto es muy importante, porque es ese en el contexto en el que el apóstol Pablo está hablando. Hermano, yo como cristiano, escucha, yo te voy a ser muy sincero. Nosotros no hacemos golpes de estado, por si acaso. Ahora vamos a hablar en un momento, hermanos, de nuestro derecho a protestar, de nuestro derecho a corregir, de nuestra responsabilidad de confrontar el pecado, incluso en las autoridades. Pero nosotros, hermanos, no tomamos las armas, por si acaso. Eso, hermanos, es muy importante. ¿Por qué? Aquí, hermanos, escucha bien esto, ¿sí? Los cristianos, en la misma epístola de Pablo, en esta misma epístola, Pablo nos dijo que aquellos que son cristianos han confesado a Cristo como ¿qué? Como su Señor. Muchos de ustedes, hermanos, no entienden esto, pero eso era algo bien grave en aquella época. ¿Por qué era grave? Porque ¿quiénes eran los que se hacían llamar señores? ¿Quiénes eran los que eran los césares, los dueños? Eran los reyes, hermano. El rey romano se creía él el Señor. La gente estaba acostumbrada a llamar al César Curios, Señor. Pero ahora tienes cristianos que dicen un momento. No. Nosotros tenemos un Señor, es Cristo. Y eso, hermanos, hubiera llevado, y como pasó en la historia, de que los políticos, los gobernantes se sientan atacados. Como que, ellos tienen otro rey, no nos están reconociendo a nosotros como los reyes, como los supremos. Y hermano, esa era una realidad. Por si acaso la confesión Cristo es Señor, era una confesión que tenía que ver con la política de la época. Y Pablo le está escribiendo a los romanos en Roma. Y les dice, aquellos que confiesan que Cristo es el Señor, ellos son salvos. Eso significaba que tú lo que decías, sabes, el César no es mi dueño. Los políticos, el presidente, no son mis dueños. Yo tengo un dueño, es Cristo. Él me ha comprado con su sangre, así que yo voy a serle fiel a Él en todo. Eso, hermanos, obviamente iba a hacer que los césares se sientan como que estamos perdiendo control, estamos perdiendo autoridad, y que tengan el temor de que los cristianos busquemos hacer una revolución y derrocarlo, ¿sí? Y Pablo sabe, hermanos, los cristianos no podemos caer en eso. No. Nosotros, hermanos, decimos Cristo es Señor, y al ser fieles a Cristo es que vamos a buscar ser buenos ciudadanos. No por ser fieles al César, sino por ser fieles a Cristo. Y en la historia tú vas a encontrar esto, hermanos. Gracias a Dios, después de algunos siglos de terrible persecución,
Los gobiernos mismos se dieron cuenta de esto. Wow, los cristianos que dicen que Cristo es su Señor son mejores ciudadanos que los que no. Y hermano, ¿por qué era eso? Porque nosotros servimos a Cristo. Y Cristo nos manda que seamos sumisos, que nos sometamos a las autoridades. Es por eso que estamos dispuestos a trabajar. Es por eso que estamos dispuestos a ser personas de bien, que alumbren con su luz, que sean como sal en esta sociedad para evitar que las cosas empeoren, que las cosas se pudran. Entonces, hermanos, y esto es muy importante. Y en la época del apóstol Pablo había judíos que ahora eran cristianos, pero que ellos sabían. Escucha, los judíos estaban en aquella época en cautiverio ¿con qué nación? ¿Con qué imperio? Los romanos. Y muchos de los cristianos judíos, hermanos, tenían por si acaso esa idea, eso en su corazón. Si tenemos que librarnos de los romanos. Tenemos que librarnos de los romanos. Tenían como que ese espíritu así de tenemos que volver a recuperar nuestra nación, nuestro reino, ¿sí? Tenemos que recuperar eso. Y Pablo, hermano, dice, ¿sabes? Nosotros no estamos para ese tipo de cosas específicamente. No estamos para ese tipo de cosas. Los cristianos no hacemos, como he mencionado, golpes de Estado o ese tipo de cosas. Ahora, pero sí les voy a animar a que tengan cuidado con esto. Porque el hecho de que los cristianos, en el contexto Pablo quiere que seamos sumisos y nosotros no generamos esas revoluciones, por si acaso, tampoco las detenemos. Ahora, eso le va a sonar raro a muchos, pero tampoco las detenemos. En el Antiguo Testamento, hermanos, los profetas como Isaías, Jeremías, van a decirle esto a los reyes. Por tus pecados, por tu maldad, va a venir otro rey, te va a destruir y te va a quitar del gobierno. Y los profetas, hermano, no van a hacer nada para detener eso, por si acaso. Porque el cristiano, hermano, sí, no hacemos golpes de Estado, pero tampoco los detenemos cuando se dan, por si acaso. Porque es muy probable de que Dios en su juicio lo que esté haciendo es sacando a una persona corrupta. Ahora, no les estoy diciendo que eso pasó el miércoles, hermano, ¿sí? Luego vamos a hablar de eso en otro momento. No les estoy diciendo que pasó eso el miércoles. El miércoles creo que era otra cosa. Pero, hermanos, esto es muy importante en el contexto de Romanos 13. El contexto de Romanos 13, hermanos, era cristianos que podían ser tentados o guiados a querer tomar las armas para generar una revolución. Y Pablo dice, no, sométanse. ¿Quién era el rey de esta época? Lutero. Nerón, ¿sí? Ahora, Nerón, hermanos, era un terrible rey, pero cuando Pablo, por si acaso, escribe la epístola a los romanos, Nerón está en una etapa bastante tranquila, moderada. Es más, esta es su etapa moderada. Nerón tuvo una etapa en la cual era aconsejado por Séneca. Séneca era un estoico, por lo cual Nerón fue muy moderado en algunos de sus años. Una vez que Séneca deja de ser su consejero, entonces es cuando Nerón se pone un tipo súper inmoral y sanguinario, como pasa más adelante. Pero hasta este momento, por si acaso, no era ese el caso. Nerón estaba, en cierta manera, bastante moderado. Y Pablo nos va a decir, escucha, sométanse. Y Pablo nos va a decir también en versículo 8, no debáis a nadie nada, sino amaros unos a otros, porque, versículo 7, pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Los gobernantes, hermano, también se merecen honra. Hermanos, esto es importante. En un momento, hermanos, yo voy a hablar acerca de que los cristianos debemos confrontar el pecado, pero hermano, confrontar el pecado, atacar la maldad, no es lo mismo que burlarse, por si acaso. No es lo mismo. No es lo mismo, hermanos, específicamente que faltar el respeto a alguien. Ahora hay mucha gente que lamentablemente no entiende estas diferencias. Confrontar el pecado para mucha gente eso es faltar el respeto. Pero hermanos, eso sí tengan cuidado, ¿sí? Porque los que están en gobierno, los que están en autoridad merecen honor, merecen respeto. Ahora, yo personalmente creo que llamarlos por su nombre y confrontarles su pecado no es faltarles su respeto, como vamos a ver en un momento. Pero sí les animo a tener cuidado, hermanos. Porque mucha gente sí no los trata con el respeto que merecen. Por más de que no estemos de acuerdo con ellos, o sí, no lo sé. Hermanos, ellos merecen respeto. Ahora, Pablo dice, sométase toda persona. Tenemos que interpretar, hermanos, este sometimiento a la luz de las Escrituras, por favor.
¿Qué significa esto de sométase toda persona? Significa, hermano, ahora que todo lo que diga el gobierno, nosotros nos agachamos y decimos, hágase tu voluntad. ¿Eso es lo que significa? Eso es, para muchos cristianos, hermano, como les he mencionado, el 2020, eso es lo que significó. El gobierno dice que aquí solo pueden entrar 20 personas. ¿Por qué? Sométase toda persona a las autoridades. Lo que voy a hacer ahora, hermanos, en este momento es darles un equilibrio, porque no es a lo que Pablo se está refiriendo acá, por si acaso. De que ahora todo lo que diga el gobierno, el cristiano callado, sin decir nada, obedece. Hermano, eso no es verdad. Si ese fuera el mandamiento del apóstol Pablo acá, hermanos, varias personas ya hubieran pecado gravemente. ¿Por qué? Porque en la misma escritura, hermanos, nosotros vemos de que hubieron muchos cristianos los cuales desobedecieron al gobierno cuando eso lo requería. Literalmente. Tenemos muchos ejemplos de eso, hermanos. Déjenme darles solamente algunos. En el Antiguo Testamento, el rey Nabucodonosor dice, se van a arrodillar ante esta estatua. Los cristianos, hermano, en aquella época no había romanos, ya sé, pero si hubieran sido los cristianos de nuestra época, hubieran agarrado Romanos 13, sométase toda persona a las autoridades. Entonces nos arrodillaremos, ya que nos cuesta, ¿sí? ¿Qué hicieron Sadrach, Mesach y Abednego? No. Sí. Dios nos dijo, no nos podemos arrodillar ante ninguna imagen y no los vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Nos metas al horno de fuego, del cual Dios nos puede salvar, o tal vez ni nos salve, no importa, no nos vamos a arrodillar. Después de eso, Nabucodonosor, hermano, manda una ley en la cual prohíbe, no es Nabucodonosor, es otro rey, el rey Darío, si no me equivoco. Manda una ley en la cual se prohíbe que los cristianos que oren. Escucha, y esto es muy interesante, hermanos. Mandan una ley que dice los cristianos, el pueblo judío no puede orar a su Dios. Hermano, esto es muy interesante. Daniel, creo que era un hombre devoto, ¿verdad? Un hombre piadoso, un hombre santo en el Antiguo Testamento. Perfecto, no como ninguno, obviamente, pero creo que era un ejemplo a seguir. Daniel, hermano, simplemente pudo haberse metido en su recámara, en su habitación. Como Cristo dice, cuando oren, métanse a su closet y oren en secreto, ¿o no? Daniel pudo haber hecho esto, hermano. El rey me dice, no puedes orar. Entonces yo ya en mi camita echado, tapadito, que nadie me ve, ahí estoy orando. Sí. ¿Sabes qué va a hacer Daniel? No. Va a orar en su ventana 3 veces al día. ¿Por qué Daniel hizo eso, hermano? Los cristianos le hubieran dicho a Daniel, pero sométase toda persona a las autoridades superiores. Bueno, los gobiernos no tienen toda la autoridad para decir lo que ellos quieran. Daniel sabe, no, aquí el gobierno no me puede prohibir a no orar a mi Dios. Y lo voy a hacer en mi ventana enfrente de todos. Hermano, ese tipo de hombres valientes no hay en nuestra época, ¿sí? Estoy usando un hipérbole. Hay muy pocos en nuestra época. La mayoría, como dije, se hubieran ocultado y decir, yo estoy orando en mi casa solito, nadie me está viendo. Dios, entre tú y yo, tú sabes. No, Daniel va a querer decirle al gobierno, no voy a acatar, porque tú no tienes derecho a legislar ese tipo de cosas. Hermano, eso es muy importante, ¿sí? En el Nuevo Testamento vemos igual esto, hermanos. El apóstol Pedro es encarcelado, Hechos capítulo 12, versículos 5 en adelante. Hermano, ¿quién los estaba encarcelando? ¿El gobierno? ¿O no? Dios, hermano, manda un ángel para sacar al apóstol Pedro de la cárcel. Ahora, escucha, si la interpretación de este pasaje es la que muchos tienen en nuestra época, Pedro y Dios hubiera estado pecando ahí. Porque sométase toda persona a las autoridades superiores. Entonces, si el gobierno te dice a la cárcel, ¿qué tienes que hacer? Irte a la cárcel. Viene un ángel, libera a Pedro y adivina qué hace Pedro. El mismo Pedro, por si acaso, que luego nos va a escribir 1 Pedro capítulo 3, que dice que obedezcamos a las autoridades, ese mismo Pedro va a decir, no, ok, yo de aquí me voy.
Entonces no tiene el derecho de tenerme en la cárcel. Dios mismo me está rescatando, no me voy a someter a ustedes. Hermano, eso es muy importante, ¿sí? Porque nosotros debemos interpretar la Biblia a la luz de la Escritura, hermano. Y sí, nosotros debemos someternos a toda autoridad, pero eso no significa que ellos tengan la autoridad para legislar lo que se les dé la gana. Si eso fuera así, hermano, en el Antiguo Testamento David hubiera sido asesinado. ¿Tú te acuerdas qué es lo que legisló, qué es lo que ordenó el rey Saúl? Había que apresar y matar a David. Hermano, hubo mucha gente que no se sometió a eso, sí. David mismo no se sometió a eso, porque era una ley injusta. Era una ley que iba más allá de la jurisdicción que Dios le había dado al rey Saúl o a cualquier gobernante. Hermanos, esto es muy importante que ustedes puedan entender. Aparte, por si acaso, y esto es algo que tengo que corregir en nuestra época, hermanos, someterse a las autoridades superiores, escucha, no significa no poder reclamarles, no poder protestar, no significa no poder confrontarlas. Yo no sé, hermanos, por qué hay personas que cuando personalmente yo confronto el pecado de las autoridades, me sacan este versículo. Sométase a todas las... Hermano, eso no tiene sentido. Como ya les he mencionado en el Antiguo Testamento, Daniel, sus amigos van a confrontar a las autoridades. Los profetas, hermano, ¿has escuchado a los profetas hablar de los gobernantes en Isaías capítulo 1? Hermano, el profeta Isaías no les va a tener lástima y les va a decir, saben, ustedes son como Sodoma, como Gomorra, príncipes de Sodoma, príncipes de Gomorra. Y es una forma de llamarlos al arrepentimiento, hermanos. Si hubiera la interpretación de nuestra época de estos pasajes, el profeta Isaías hubiera estado haciendo muy mal. ¿Por qué no les muestras más amor? ¿Por qué no eres más sumiso? Someterse, hermano, a las autoridades, como he mencionado, significa, hermano, está bien, estamos dispuestos a ser humildes, a ser sumisos, estamos dispuestos a no hacer golpes de Estado o ese tipo de cosas, pero eso no significa que no puedo confrontarlos con su maldad. ¿Qué hizo Juan el Bautista en el Nuevo Testamento? Con Herodes. ¿Qué hizo, hermano, Juan el Bautista en el Nuevo Testamento con Herodes? Herodes era un adúltero, estaba con la mujer de su hermano. ¿Y qué va a hacer Juan el Bautista? No te es lícito. Yo no sé por qué hubieron cristianos, hermano, que me vinieron a decir, pero Juan el Bautista le dijo eso en secreto, ¿sí? Ahí uno a uno. Wow, está escrito en la Biblia por algún motivo, ya no es tan secreto por si acaso. Hermano, eso no tiene sentido. Si los gobernantes cometen pecados que son públicos, pues tienen que confrontarse de manera pública. ¿Qué es lo que hizo el apóstol Pablo? Hemos leído hace un momento, hermanos, en Hechos, capítulo 16. El apóstol Pablo es apresado, ¿te acuerdas? De manera injusta. Dios lo libera igual, hay un terremoto, el apóstol Pablo no se escapa en ese momento, como Pedro, pero pudo haberlo hecho el apóstol Pablo, ¿sí? Pero no lo hace, ¿por qué? Para que el carcelero no muera. Por eso no lo hace Pablo en ese momento. Y ahí, hermano, encuentras tú esto, ¿sí? Tenemos situaciones parecidas con las de Pedro, pero no siempre es necesario actuar de la misma manera. Pero Pablo, hermano, sí se va a quedar, va a predicarle al carcelero, van a llegar a la salvación, él y su familia. Y luego, los magistrados, y la palabra magistrado es muy importante porque se refiere a autoridades. Dicen, deja a Pablo irse. Pero Pablo sabe que esos magistrados estaban actuando injustamente, porque no les era permitido en la ley azotar y encarcelar a un ciudadano romano sin un juicio. Y ahora esos magistrados le van a decir a Pablo, ¿te puedes ir? Y Pablo va a decir, no, que vengan ellos a pedir perdón, a hacer lo que tienen que hacer, porque han actuado mal. Hermano, ahora el apóstol Pablo es el que nos dice, por si acaso, sométase toda persona a las autoridades superiores. El apóstol Pablo estaba pecando, estaba haciendo lo contrario a lo que él nos manda acá. Esto, hermanos, es muy importante, sí. Porque este pasaje, hermanos, como he mencionado, tiene su aplicación en el contexto,
Y debemos nosotros como cristianos aplicar esto de someternos, pero no debemos extender el dominio y la autoridad de los gobernantes a algo que Dios no les ha dado. Los gobernantes no tienen tuición sobre la iglesia. Los gobernantes no tienen, hermano, la jurisdicción sobre nuestras familias incluso. Vamos a ver eso en un momento. Ellos no pueden legislar lo que quieran. Y los cristianos, como les he mostrado en los diferentes ejemplos, tienen la responsabilidad y el derecho de rebelarse, de desobedecer cuando esto lo requiere. Y los cristianos tienen la responsabilidad de confrontar el pecado de ellos también. Confrontar el pecado con la maldad que ellos hacen. Y la verdad, hermanos, es que con la autoridad que ellos tienen, por si acaso, la maldad que pueden realizar es mucho más amplia que la maldad que un individuo puede hacer. Hermanos, con la autoridad de nuestros gobernantes, que ahora tenemos todo un desfile en todo el Prado para adular a los homosexuales. Eso es con su autoridad. Eso es lo que ellos promueven. Entonces el impacto de la maldad que ellos pueden tener sobre nuestra sociedad es mucho más grande. Es por eso que en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, los profetas, Juan el Bautista, Jesucristo mismo, Pablo, hermano, los van a confrontar. Van a confrontar su pecado y eso no significa que no nos estemos sujetando, por si acaso, hermanos. Eso no significa que no nos estemos sujetando. En el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que hizo Elías, hermano, con Acab, con Jezabel? ¿Qué es lo que hizo Elías? Hermano, dime, ¿qué es lo que hizo Elías? Y mucha gente, hermano, le diría hoy día a Elías, ¿por qué eres tan rebelde? ¿Sí? No estaba siendo rebelde, estaba siendo fiel. Estaba siendo fiel al confrontar el pecado donde necesitaba ser confrontado. Y ahora, por si acaso, ¿sabes qué le va a decir el rey Acab a Elías? El rey Acab le va a decir a Elías, tú eres el que turba a la nación, ¿sí? O sea, la nación está en paz y por tu culpa estamos turbados. No. El que estaba turbando la nación era el gobernante que estaba en pecado. Elías lo único que estaba haciendo es apuntar ese pecado para que se arrepienta. Pero es normal, por si acaso, que aquellos que confrontamos el pecado, luego a nosotros se nos culpe de nosotros estar haciendo escándalo, estar haciendo problema. No, son ellos los que están haciendo el problema. Otra cosa es que no quieren que esos problemas sean expuestos. Y hermano, con todo esto, les ruego que cuando ustedes leen este pasaje tienen que tener mucho cuidado. Porque sí, hay un sentido en el que debemos someternos a todas las autoridades, pero cuando tú ves este pasaje en lo que la Escritura nos muestra sobre los cristianos y sobre la autoridad del gobierno, hermano, este sometimiento es limitado, no es a cualquier cosa. Es por eso que una vez más, el 2020, nosotros dijimos no. A nuestra iglesia va a entrar gente con carnet o sin carnet de vacuna, porque ustedes no tienen autoridad. Ustedes no nos van a decir cuántos pueden venir a reunirse. ¿Desde cuándo el gobierno puede hacer eso? ¿Decir cuántos entran a la iglesia? Ustedes no tienen el derecho a hacer eso. Yo no puedo poner a alguien en la puerta y decirle, perdón hermano, el gobierno dice solamente 30 personas, así que andate a tu casa, ¿sí? No puedo hacer eso. Alguien quiere venir a escuchar la palabra, a cantar a su Señor, a tener comunión con la iglesia, tiene todo el derecho y la responsabilidad de hacerlo y el gobierno no tiene motivo, no tiene autoridad para prohibir tales cosas. Hermano, esto es muy importante que nosotros entendamos.